El día de hoy vamos a hablar acerca del tema crédito, crediticio. Mucho se ha hablado desde el año pasado, ya era una necesidad común para todos los sectores del país. Presidentes de los principales gremios a nivel nacional y regional, pues habla del tema de crediticio, cómo se estaba financiando, cómo se estaba apalancando la empresa privada para poder pues hacer las inversiones de rigor, no solamente en temas de su materia prima, sus inventarios, sino también remozar algunos sus espacios y proyectos. Pues Sudeban ya dio una decisión o tomó una decisión que la Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario oficializó la autorización a la Banca Nacional para otorgar créditos en moneda nacional sobre el 30% de la cartera de depósitos de libre convertibilidad. Este es el tema que nos trae hoy a colación. Se mencionaba, de hecho, dentro de las principales reacciones de esta medida, era que esta fue una medida muy similar a la que se tomaba el 21 de enero del año 2022, cuando el sector privado, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, representa realmente una solución. Y para ello hemos llamado al economista Aaron Olmos, que está en línea telefónica. Aaron, bienvenido y gracias por estos minutos de tu tiempo. Ay, feliz año, además, casi terminando el mes. Gracias, Levina. Y bueno, ciento de las divisas disponibles en el sistema financiero de libre convertibilidad, ¿no? El 1 de diciembre del año pasado, hace poquitos días, el saldo en cuentas corrientes de libre convertibilidad de 3.9 millones de bolívares, ¿no? Uh-huh. Y el tipo de cambio de esa fecha, estamos hablando de 979.6 millones de dólares. Ese es el total, ¿no? De ese total, ese 30% que se puede estimar en bolívares, al tipo de cambio oficial del cierre del ejercicio económico del año pasado, son 5.140 millones de bolívares, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto que está... Realmente esto puede ser un oxígeno para la empresa privada, entendiendo una empresa privada que pues ha incrementado en su capacidad operativa en algunos casos un 10%, un 20%, para la industria venezolana que se ha venido mucho a menos en tema se había venido en todos estos años en capacidad de producción pues bastante en picada. ¿Consideras que esto es un monto relevante para la industria nacional? Mira, en principio lo que se deberá estar haciendo, si bien el tema del crédito es importante, ya a estas alturas deberíamos estar hablándole de un programa de reconstrucción o de reestructuración económica general. No es solamente mantener el encaje legal en 73%, liquidar una cantidad de millones de dólares todos los días para poder entonces sufragar este tema del tipo de cambio, ¿no? Y en definitiva tratar de lo posible de bajar este tipo de cambio que está tan elevado, que está presionando la moneda, ¿no? Ya deberíamos estar hablando de un programa de reestructuración económica donde el crédito, el tipo de cambio, todos estos elementos forman parte de una estructura organizada que esté pensada, a revitalizar el aparato productivo, donde sí, como no, el financiamiento esté orientado al sector privado, ¿no? En principio, que es el que está llamado pues a crear puestos de trabajo, a crear valor en la economía. Sin embargo, aquí lo importante que hay que ver es que la economía se sigue moviendo una gran porción en divisas, y los bolívares siguen perdiendo valor. Sí. Y precisamente ese cambio, ¿no? De hecho, la semana pasada uno de los... sobre la viabilidad dentro de este plan de reconstrucción económica que yo te decía, de pasar a una visión de una concirculación en términos de el uso de la divisa, ya reconocido como formal, dentro de un plan que permita recuperar entonces el valor de la moneda, ¿no? Pero tal cual como está planteado, si bien genera expectativa y es interesante y es positivo, hay que ver con detalle el efecto que pueda tener esto por el tema del tipo de cambio y la propia inflación. Ahora hablemos del tema del financiamiento hoy, lo más práctico para la empresa privada y sobre todo, Aaron, estamos conversando con el economista Aaron Olmos en tus consultas con empresas. Fíjate, hoy sale la encuesta de coyuntura del tercer trimestre del año 2022, esto viene de la Cámara de Comercio de Maracaibo, y reportan cuáles serían las principales entradas o cómo el porcentaje de las empresas, las fuentes de financiamiento, ¿de dónde vienen? De la empresa, en este caso, pues del Zulia, y el 72% está en el flujo de caja de la empresa, seguido de la cartera de ahorros con un 20%,
En tercer lugar está el aporte de capital extranjero, lo cual me llama poderosamente la atención, ¿no? Del tema del capital extranjero. También está en quinto lugar el crédito proveniente de la banca privada, imagínate, en un quinto lugar, ¿no? Pero tiene que ver mucho o cartera de ahorros o también con el flujo de caja. ¿Hay alguna otra fuente de financiamiento donde, primero, si este número del Zulia representa también, por ejemplo, en los sectores en donde tú estás en la capital, también es representativo, sigue el mismo modelo o es un caso más centrado hacia el Zulia? No necesariamente se mantiene igual en estructura, ¿no? Recuérdate que cada región tiene su economía. Así es. Y su económica, y en función de ella, pues la actividad de financiamiento y crédito también variará, ¿no? Lo que sí es cierto es que en primer lugar se mantiene el flujo de tesorería y lo que es el manejo del flujo efectivo, ¿no? Donde muchas empresas se están manejando entre bolívares y divisas y criptoactivos en algunos casos. Esa gestión eficiente del flujo de caja le permite a las empresas tener ahorros, también tratar en lo posible de gestionar de la mejor manera la estructura de costos y los gastos, que hace que las empresas se puedan financiar. Ya prácticamente por temas de inflación en Venezuela, el crédito de mediano plazo prácticamente no existe. Entonces todas las operaciones son de corto plazo, pero siempre hay algunos casos donde vemos situaciones de una cantidad de días para pagar. Entonces esta relación que hay entre las cuentas por cobrar y cuentas por pagar también genera cierto nivel de ahorro cuando estás financiando con un dinero allí pues que todavía está circulando dentro de la empresa. Hay varias formas, ¿no? Sin embargo, no debemos estar detrás o de lado el tema de la bolsa de valores. La bolsa de valores se ha convertido para personas naturales y jurídicas en un espacio donde, dependiendo pues del resultado de la inflación del mes y los rendimientos que la misma bolsa esté dando sobre algunos vehículos de inversión, puede ser un espacio privilegiado para, por lo menos en bolívares, ganarle un poquitico pues a esta inflación del mes. Sí. El tema ahí es cómo introducirse, ¿no? Y cómo ir empezando a dar pasos de la empresa para acceder también a la bolsa de valores. Hay tipos de financiamiento donde acceden algunas fuentes privadas, pero que no tienen ningún tipo de regulación. Hay alguna advertencia sobre todas esas fuentes donde te dicen, mira, bueno, sí, tienes esto, pero no hay regulación de nada, ¿no? Sí, bueno, mira, fíjate, en el caso de los criptoactivos, eso que es el ejemplo clásico de el acceso a medios de financiamiento que no tienen ningún tipo de regulación, ¿no? Okay. En el caso de Venezuela, muchas personas naturales y jurídicas pues lograron acceder a la compra de activos volátiles que durante buena cantidad de meses del año pasado sus precios estaban con un franco proceso de deterioro. En la actualidad estamos viendo una recuperación. Todas aquellas personas o empresas que compraron activos volátiles los últimos meses del año pasado, por ejemplo, ahorita quizás están ya liquidando posiciones con una ganancia interesante cantidad de dinero para que sus empresas acá pues se mantengan en funcionamiento. Hay que recordar que todavía pesa sobre Venezuela el tema de las sanciones, sí, y que muchas instituciones financieras tienen esto muy a la mano y que tanto personas naturales como la alta morosidad que pues por la banca, por su negocio, pues por supuesto evita. ¿Qué debe tener o cómo deben estar los números de la empresa y qué deben estar trabajando para poder acceder a estos créditos de la banca nacional? Claro, eso debe venir de un análisis de crédito, de un análisis de la estructura financiera de la organización cuando adoptar estos dineros. Estos dineros estarían orientados principalmente a la actividad empresarial venezolana. O sea, no es que necesariamente Lady y Aarón van a ir al banco y se van a solicitar un crédito 30% para comprar algo de línea blanca, ¿no? Claro. Esto está pensado básicamente pues para actividades del sector secundario y economía que están llamadas a ser las que motoricen pues, la actividad económica venezolana. Sin embargo, el análisis tendría que ser propio de la institución financiera y la propia contabilidad de información que rinda la empresa que quiera tener acceso. Pero otra vez, aquí es muy importante validar el hecho de el tiempo, la tasa, el tipo de cambio y la inflación, que son variables que la empresa debe tener en cuenta para poder acceder a esto. No voy a hacer que en el largo plazo tienda a ser mucho más costoso el repago de esto, precisamente por un tema de tipo de cambio y de inflación. Así es. Mira, hay un caso en el tema de la economía israelí, también cuando estaba en hiperinflación,
y la inyección que daban en temas de capitales extranjeros, sobre todo al emprendimiento, cómo eso ayudó para la economía a salir adelante. Creo que en el crédito hay una opción fundamental para la economía venezolana para poder pues respaldarse, ¿no? Y ahora, Aaron, cuando vas a esa consulta con las empresas y que dicen, bueno, vamos a sentarnos con Aaron Olmos en la mesa, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Me imagino que cada empresa, según su realidad, pues podrá ir a acceder a una fuente de financiamiento según el tamaño, según lo que requiere, según la inversión que vaya a hacer, vamos asesorando según el tipo de financiamiento. Pero dentro de las opciones más claras que tú ves en estos momentos para la empresa venezolana, ¿cuáles son las principales que tú dices, miren, fuentes de financiamiento deberíamos estar aprendiendo y trabajando y consultando acerca de estas? Ya mencionabas el tema de criptoactivos, mencionabas por supuesto de conocerlos, porque tampoco lanzarnos así a la deriva con el tema de criptoactivos por el tema de riesgo, pero también en temas de la bolsa, de valores. ¿Cuáles para ti son las que te dan y quizás una estabilidad mucho mayor y mayor confianza en el manejo para la empresa venezolana? Mira, eso depende, Ley, porque el deber ser es que nosotros deberíamos tener acceso a un sistema financiero sólido, robusto, claro, que sea palanca de cambio y que motorice, ¿no?, la economía de los países, porque de hecho la economía de los países crece en función del sistema crediticio, ¿no?, de la actividad financiera, ¿no? Pero bueno, dadas las condiciones de la economía venezolana, así como la encuesta de las empresas de Marcaibo señalaba, una de las primeras cuentas que tienen todas las empresas en actuales momentos sigue siendo la gestión de su flujo de caja, ¿no? Sí. La gestión de tesorería. Eso es muy importante. Ese manejo que hay a nivel social entre bolívares y divisas, ¿no? Tomando en consideración el hecho pues, de pago a los proveedores, pago a los trabajadores, estructuras de costo. Esa es una de las principales acciones que hay que acometer, ¿no? Si por ahí la empresa no tiene sanidad, se va a hacer muy difícil entonces poderse mantener. Digamos que la empresa lo tiene, ¿no? Y comienza a ver cuáles son las diferentes opciones que hay. Bueno, pues ya lo habíamos dicho, pues el tema de la bolsa de valores no hay que dejarlo de lado. Sí. Hay que ver con mucho detalle esto, que son los 30% de las divisas convertibles, pueden tener esas características, pero bueno, esto ya lo veremos en la medida que vaya avanzando. Eso que es en enero y en enero de él. Y bueno, a nivel internacional, pues bueno, hay opciones, realmente que, como hemos comentado, pues Venezuela tiene una cantidad de obstáculos desde el punto de vista de las sanciones, tanto para personas naturales como jurídicas, que hacen más cuesta arriba el hecho incluso de poder mover su propio dinero en cuenta, ¿no? Entonces imagínate un paso a visitar un crédito, ¿no? Esperemos que de alguna manera todo esto que está ocurriendo a nivel de los diálogos y las conversaciones, bueno, puedan de alguna manera fomentar el acceso por través de Venezuela y las empresas pues a tener disponibilidad de divisas por parte del sistema financiero internacional también. Así es. Bueno, en todo caso, Aaron, recuerda por favor tus redes sociales para que estén por allí bien atentas las personas que necesiten tener mayor información acerca de eso. En todo caso, pues la salud de la empresa y del mantenimiento y la sostenibilidad también en el tiempo, pues está en estos momentos, reposa en el flujo de caja de la empresa venezolana. Sí, bueno, mira, yo estoy siempre a la orden por Twitter como @AaronOlmos, Aaron con doble breo, con doble A, y @AaronOlmos1 en Instagram. Siempre a la orden por ahí. Muchísimas gracias, Aaron. Que tengas una excelente semana. Un abrazo. Un abrazo para ti. Bueno, ahí teníamos parte de lo que comenta el economista Aaron Olmos acerca de este 30% que ya SUDEBAN, la Superintendencia Nacional de Instituciones del Sector Bancario, oficializa la autorización a la Banca Nacional para otorgar créditos en moneda nacional y todo lo que esto implica, pero además también la opción de créditos para en otras aristas fuera de